Bienvenidos a esta emisión con lo más relevante del Congreso de la Unión. Esta semana el tema central fue la comparecencia del secretario de Hacienda ante la Comisión del Ramo en la Cámara de Diputados, a partir de lo establecido en el artículo 74 constitucional. Posteriormente, el Pleno discutió el nombramiento, mismo que fue ratificado. Vamos con la información. En su comparecencia ante integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el funcionario designado, Arturo Herrera Gutiérrez, expresó los principales retos que tendría que enfrentar al asumir el cargo. Luego de la comparecencia en comisión, el Pleno de la Cámara de Diputados, en su sesión extraordinaria, ratificó con 341 votos a favor, 74 en contra y 2 abstenciones a Arturo Herrera Gutiérrez como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En sesión de la Comisión Permanente, las y los legisladores expresaron su opinión sobre el decreto por el que se pretende ampliar el periodo de ejercicio del Ejecutivo del Estado de Baja California de 2 a 5 años. En el Senado de la República se llevó a cabo la firma de un convenio con la Fundación Rigoberta Menchú Tum, galardonada con el Premio Nobel de la Paz, a fin de apoyar tareas legislativas en materia de defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas. En los próximos minutos le presentaremos los detalles. Quédese con nosotros. Comenzamos esta semana en el Congreso. Como lo establece la Constitución Política en su artículo 74, compareció ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados Arturo Herrera, designado por el Ejecutivo Federal como secretario de Hacienda y Crédito Público. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado Carrillo, dio un mensaje de inicio a los trabajos de los legisladores. Esfuerzo por reasignar los recursos públicos a los programas que sí importan para el bienestar de la gente y para impulsar la competitividad de nuestra economía a través de los proyectos de inversión, como el Tren Maya, el Tren Transísmico, la refinería Dos Bocas, que se va a mantener la estabilidad fiscal, el superávit primario. El presidente de la Comisión de Hacienda, la presidenta de la Comisión de Hacienda, la diputada Patricia Terrazas Vaca, en su mensaje inicial manifestó su preocupación por diversos factores que han mermado, dijo, la situación económica del país. En tan solo 7 meses de esta administración, la situación económica del país presenta altibajos generados por el clima de incertidumbre jurídica y económica que lamentablemente se ve alimentada día a día por el presidente de la República. Arturo Herrera Gutiérrez afirmó que uno de los retos que enfrenta al asumir el cargo de secretario de Hacienda y Crédito Público es abatir la marcada desigualdad económica en las diversas regiones del país. El crecimiento por sí mismo no garantiza la mejora en el bienestar de la población. Se necesita que sea un crecimiento incluyente, es decir, que les toque a todos. América Latina no es la región más pobre del mundo. La región más pobre del mundo es el África subsahariana, pero sí es la región más desigual del mundo. Arturo Herrera Gutiérrez indicó que parte primordial de su trabajo consistirá en asegurar el manejo responsable de las finanzas públicas ante impactos externos e internos en la economía nacional. Porque periodos de auge y de recesión son parte de la naturaleza de la economía. Vamos a tener. Lo que no nos podemos permitir es que en los periodos de recesión permitamos que tenga un impacto permanente en las finanzas públicas y en el bienestar de los mexicanos. Bueno, y sobre Petróleos Mexicanos, el funcionario designado en la Secretaría de Hacienda se pronunció por fortalecer a Pemex para que continúe como palanca del desarrollo nacional y se reviertan los índices a la baja en la producción petrolera. Hemos perdido la mitad de la producción en 14 años. Nos toca ahora apoyar a Pemex, que es no solamente una de las principales fuentes de empleo en el país, sino uno de los activos económicos y financieros más importantes del país, para asegurarnos que se recupera sus niveles de producción. Bueno, posteriormente se dio paso a la discusión del dictamen que ratifica el nombramiento de Arturo Herrera como secretario de Hacienda. La diputada Patricia Terrazas, presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, fundamentó el dictamen. El presente dictamen da cuenta que el ciudadano Arturo Herrera Gutiérrez
Posee la experiencia y perfil requeridos para desempeñar el cargo de secretario de Hacienda y Crédito Público. Bueno, posteriormente iniciaron los posicionamientos de los grupos parlamentarios. El diputado Emanuel Reyes Carmona, sin grupo parlamentario, señaló que Arturo Herrera cuenta con la preparación para afrontar retos como dar continuidad a las políticas de austeridad planteadas por el Ejecutivo. Estoy seguro que es una persona por demás preparada para enfrentar los diversos retos, entre los que destaca continuar con la labor de implementar la política de austeridad planteada por el presidente López Obrador. Luego de cuestionar la política pública que en materia económica se ha asumido durante los primeros 7 meses del actual gobierno federal, el grupo parlamentario del PRD adelantó su voto en contra del nombramiento, argumentando que es un error dar un papel preponderante al gobierno como agente económico, inhibiendo el papel de la inversión privada nacional y extranjera. A pesar de que planteó en su comparecencia una nueva actitud ante el Congreso y ante los actores económicos, la bancada del PRD votará en contra porque las consecuencias de mantener la misma línea económica que se ha aplicado en los últimos meses traerá como consecuencias graves problemas para el país. Y luego de destacar que por la trayectoria técnica y académica de Arturo Herrera, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano destacó que votaría a favor del nombramiento. El diputado Higinio del Toro aclaró que esta decisión no será un cheque en blanco en favor de la política económica impulsada desde la Presidencia de la República. Y digo que no es un cheque en blanco, porque si bien es cierto, en la comparecencia del maestro Arturo Herrera en la Comisión de Hacienda, en la cual participo, dejó ver de manera muy clara la visión que tiene de la economía. No entendemos cómo desde la Secretaría de Hacienda se tiene esta visión tan clara de qué es lo que le conviene al país y que finalmente en alguna parte de este proceso se pierde. Bueno, por la bancada del Partido del Trabajo se destacó que el nombramiento del nuevo responsable de Hacienda Pública es una oportunidad para, entre otras cuestiones, desaparecer el outsourcing, revisar el tema de las AFORES para que sean manejadas por el Estado y no por la iniciativa privada. Vemos la oportunidad de revisar todas aquellas privatizaciones que dieron producto del consenso de Washington, todas aquellas privatizaciones con las que se iba a pagar la deuda, se fueron al precipicio. Hoy nosotros ya no tenemos Telmex, no tenemos ferrocarriles, no tenemos satélites y seguimos teniendo la deuda. El Grupo Parlamentario de Encuentro Social refirió que el gobierno federal ha decidido construir un nuevo paradigma que permitiría a los mexicanos tener certidumbre, crecimiento y desarrollo económicos. El Ejecutivo Federal ha propuesto a esta soberanía no a un improvisado, ha propuesto como secretario de Hacienda a alguien que conoce las entrañas de la política económica y que se ha manifestado siempre a favor de la apertura. Y al señalar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha desempeñado un papel estratégico en el desarrollo económico nacional para el grupo parlamentario del PRI, el nombramiento de Arturo Herrera brinda tranquilidad al asumir una dependencia que tiene como principal objetivo mantener las finanzas públicas sanas y cuidar el patrimonio económico del país. A pesar de la volatilidad internacional, la economía mexicana se manejó con eficiencia. Hoy no podemos perder de vista lo que hemos alcanzado. La economía no se maneja con arbitrariedades, con otras cifras y con ocurrencias, porque las consecuencias son fatales. Con la salida de Carlos Ursúa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el país perdió credibilidad en los mercados nacionales e internacionales. Así lo resaltó el grupo parlamentario del PAN, quien adelantó su voto en contra de la designación del Ejecutivo. No estamos votando en contra de la persona, estamos votando en contra de un modelo económico fallido. Estamos votando en contra de las ocurrencias, estamos votando en contra de los caprichos como Dos Bocas, como Santa Lucía y como el Tren Maya.
Finalmente, el Grupo Parlamentario de Morena convocó a construir acuerdos y tras reconocer que el entorno económico es difícil, señaló que hay datos favorables que alientan a redoblar los esfuerzos. Es un hecho que los impuestos no han tenido incrementos en términos reales. Tampoco el Congreso estableció nuevos impuestos. El endeudamiento público no ha crecido. El nombramiento del maestro Arturo Herrera es oportuno y va en la dirección correcta. Va en la dirección correcta por su trayectoria, su prestigio, su solidez técnica. Bueno, y finalmente el acuerdo por el que se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo expidió a favor de Arturo Herrera Gutiérrez como secretario de Hacienda y Crédito Público fue aprobado con 341 votos a favor, 74 en contra y 2 abstenciones. Acto seguido, el nuevo titular de Hacienda rindió protesta. Protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de secretario de Hacienda y Crédito Público que se le ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Si así no lo hiciera, que a la nación se lo demande. Al volver, integrantes de la comisión permanente se pronuncian por reforma que amplía periodo de mandato estatal. Regresamos.